Bueno, muy bien. Aquí estamos en esta noche con esta modalidad que estamos teniendo últimamente de poder comunicarnos a través de los micrófonos, eh, por decirlo de alguna manera, a través de esta herramienta que tenemos que es la radio. Quiero mandar un saludo muy grande a todos los hermanos que están allí. Oramos para que Dios les esté bendiciendo, animando, fortaleciendo. Sabemos que hay momentos donde se están pasando muchos hermanos situaciones muy complicadas, muy complejas, de salud, de trabajo, a nivel matrimonial. Hay situaciones complejas y por eso oramos para que Dios esté obrando y tocando cada corazón y que realmente la presencia de Dios pueda notarse y sentirse en nuestra vida de una forma especial. Uno quisiera que de un momento a otro desaparecieran todos los problemas y se solucionaran todas las situaciones, desaparecieran todas las enfermedades y siguiéramos caminando en paz. Pero sabemos que esto, humanamente hablando, es imposible. Tendremos que lidiar, mientras Dios nos tenga en este mundo, con estas situaciones, ya sea por situaciones más cercanas en lo personal, otras quizás un poco más lejos, pero en definitiva es la vida, es la dinámica de la vida, y llegan cosas que uno no busca, que uno no espera, pero llegan, y tenemos que aferrarnos, afirmarnos en el Señor para que nuestra vida pueda mantenerse en los caminos de Dios y saber que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, que va a ser muy pronto, ahí sí sabemos que todo eso que quisiéramos que se solucione de un momento a otro va a ser realmente solucionado cuando estemos en su presencia, y todas estas cosas van a desaparecer, como dice Apocalipsis, que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, y bueno, no habrá muerte, y esperamos el regreso y la venida de Cristo, y que sea en su voluntad, pero nuestro corazón está que sea lo antes posible, y como dice la palabra de Dios, termina diciendo, ven, sí Señor, ven pronto. Y hermanos, quiero en esta noche llevarlos a un pasaje de Primera Reyes capítulo 15. Estaba pensando cómo Dios utiliza a los hombres, cómo Dios, hoy leía en la mañana en la radio ese pasaje de 2 Samuel capítulo 7, cuando Dios relata y habla acerca de David ya en el final de sus tiempos, y cómo Dios le dice al profeta para que le diga a David, yo te saqué de detrás del redil, detrás de las ovejas, cuidando las ovejas donde quizás muchos se olvidaban, pero te di un nombre, te puse tu nombre sobre los grandes, lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Pero también lo que Dios hace después de que esa persona no está. Y eso es lo que de alguna manera quiero rescatar en esta noche, llevarnos a pensar en esto, el después. Uno dice, pero ¿cómo pensar en el después? Sí, porque el después tiene mucho que ver en nuestro presente. Dice la Biblia que los hombres pasan, pero sus obras quedan. Y hermanos, si nos preocupamos por lo que vamos a dejar, si nos preocupamos por esa imagen o esas obras que puedan seguir siendo de bendición, aún más allá de cuando pasemos nosotros, que ya no estemos, eso nos va a ayudar también a vivir de tal manera que podamos glorificar y bendecir el nombre de Dios y ser de bendición para otros también. Pero miren, Primera Reyes capítulo 15, vamos a leer unos versículos ahí, empezando en el versículo 1. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Este es un contexto donde las tribus estaban divididos en dos reinos, el norte, el sur, Israel, Judá, y bueno, y allí estaba todo ese lío, toda esa pelea, y estaban en guerra continuamente. Y ahí estamos hablando del reino de Judá, y dice, y reinó 3 años en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Miren qué frase esta, ¿no? Anduvo en todos los pecados que su padre anduvo antes que él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Ahora, no está haciendo referencia a David su padre como ese padre directo, sino está haciendo a David su padre como ese antecesor, como que él venía del linaje de David. Y Dios permitía que estos reyes siguieran el mandato o siguieran como familia de David. Dios permitía que la luz de David, el testimonio de David, el linaje de David todavía estuviera en el reinado. Pero no todos hacían lo correcto. Y dice el versículo 4, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Pero quiero hacer énfasis en esta expresión del versículo 4, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Como diciendo, Dios permitió que aún el linaje de David siguiera resplandeciendo en Jerusalén. Ahora, este hombre, este rey, que solamente reinó por 3 años, y su reino no fue un reino que realmente como Dios quiso, sino que al contrario, fue un reino que no fue bendecido por Dios. Pero cuando uno va, no vamos a hacerlo por el tiempo, pero en Segunda Crónicas capítulo 13, ahí habla un poco de este personaje, de este rey, que lo menciona, lo nombra con un nombre diferente. Aquí nosotros hablamos de Abiam, pero en Crónicas es llamado Abías. Pero saben, volviendo a este nombre que tenemos acá, que leímos, de Abiam, cuando él comienza a reinar, era un hombre que tenía algún conocimiento de Dios. Algunos dicen que él podía hasta exponer algo acerca de Dios. Pero cuando él agarra el reino, él no desarraigó, no quitó la idolatría y la inmoralidad sexual que fue introducida por Roboam, o sea, su padre directamente. Quien sí sacó toda la idolatría en ese momento y quitó los centros de idolatría que estaban cargados con la sexualidad que era muy característica en aquel tiempo. Si uno sigue leyendo en este capítulo 15, versículos 12 al 13, encuentra un poco todo este relato. Asa fue quien quitó los centros de idolatría de Judá y tuvo un reinado bueno. Pero miren, dice algunas cosas la palabra de Dios acerca de este hombre, de Abiam. No fue su corazón un corazón que estuviera cerca de Dios como el de David, como el linaje del cual él venía. Y este fue realmente el problema que estaba o que tenía el reinado de Abiam. Su falta de una relación personal con Dios. Conocía de Dios. Venía de la historia del linaje de un hombre tan grande como fue David para todo ese pueblo. Y de alguna manera como que él estaba trabajando con esa chapa de decir, vengo de la descendencia de David, por eso estaba ocupando ese trono.
pero él no tenía relación personal con Dios. Y esto nos posiciona en esta posición, por así decirlo, de que mi relación personal con Dios no depende de la familia que yo vengo, no depende de mis antepasados, sino que mi relación personal con Dios depende de mí mismo. Depende de mi búsqueda personal con Dios, de mi búsqueda hacia Dios. Y este hombre, este rey, falló en su relación con Dios. Alguien dijo, un comentarista decía, David pecó durante su reinado, pero su corazón permaneció buscando a Dios. Abiam pecó en su reinado, pero no tenía una relación personal con Dios. Y ahí está la gran diferencia. Saben que en Segunda Crónicas también hay que está ese cambio de nombre, y estaba leyendo algunas cosas que son interesantes. Miren, habla mucho de esa guerra entre Jeroboam y Abiam, y cómo también Abiam retó a Jeroboam pensando en querer ir en contra de aquellos que se habían alejado de Dios, y quería hacer como una justicia a Dios, y quería demostrar su fidelidad a Dios, porque él estaba ocupando un reinado que él venía del linaje de David. Entonces se armó una guerra ahí. Jeroboam en un momento responde con un ataque sorpresa, y parece que la victoria estaba de parte de Jeroboam, pero Abiam, dice, clamó hacia Jehová, y Dios ganó la victoria. Dios le dio una gran victoria. Eso lo dice en 2 Crónicas 13:18. Dice, de esa guerra, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. A pesar de tener un corazón que estaba lejos de Dios, Dios seguía bendiciendo a ese hombre, a ese pueblo, porque hacía resplandecer el testimonio y la vida de David, lo que David había hecho. Ahora, ¿por qué el cambio de nombre? Estaba interesante, estaba leyendo algunas cosas que Crónicas nos cuenta algunas cosas más. Dicen que Abías se hizo muy poderoso después de esa gran victoria que Dios le dio. Pero ¿qué pasó? Tomó 14 mujeres, engendró 22 hijos y 16 hijas. Pero en medio de esa gran victoria que él tuvo, y por ahí de un liderazgo bastante pasable, por así decirlo, dentro de Judá, él nunca mantuvo una relación personal con Dios. Ahora, ¿por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Crónicas pronuncia su nombre como Abías, que significa Yahvé es mi padre, Jehová es mi padre. Ahora en Reyes pronuncia el nombre como Abiam, lo escribe como Abiam, que significa mi padre es Sham, que era un dios del mar de los cananeos. Entonces hay como una conclusión ahí que uno puede sacar. Puede ser que él comenzó con ese nombre su vida diciendo ese nombre que significaba Jehová es mi padre, pero el no haber sacado la idolatría que su padre había impuesto y la religiosidad, terminó con un nombre que varió y que decía que un dios pagano era su padre. Antes su padre era Jehová, ahora su padre era un dios pagano. Por eso terminó como terminó. Él pensó que tenía el mundo en sus manos, se llevó el mundo por delante, pero en un momento se terminó, porque él no buscó agradar al Dios del cual él se enorgullecía, por así decirlo, pertenezco al linaje de David. Pero miren, en esto, hago todo este contexto, o trato de poner
toda esta contextualización, porque lo que dije al principio, Dios bendijo a David y aún a través de David bendijo a otras generaciones. Es como esa influencia, es como Dios dando otra oportunidad. Pero ahí en 1 Reyes capítulo 15, versículo 5, que fue el último versículo que terminamos, quedó registrado en la historia algunas características de David. Dice que David había hecho lo recto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. O sea que todo lo que Dios le había pedido, había caminado con Dios, había obedecido, había sido obediente a Dios. Pero hay un detalle. Termina diciendo, salvo una excepción, en lo tocante a Urías Eteo. Ahora yo leía esto y pensaba, esto también quedó registrado en la historia. Uno podría terminar el versículo ahí donde dice, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, y terminar el versículo ahí. Pero sin embargo, sigue diciendo, y quedó registrado, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Recordar un poquito. David en la época de las guerras, donde los reyes tenían que ir a la guerra, se quedó en su palacio. Y algunas características de David en ese momento. En ese momento que él estaba en el palacio, no estaba donde tenía que estar. Uno dirá, pero es el palacio, es el rey. Pero era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Estaba en un lugar equivocado. En un momento equivocado, porque es verdad, era el palacio donde tenía que estar, pero en ese momento no tenía que estar ahí. Y eso lo llevó a seguir en una escalera, bajando escalones. Estaba en un momento equivocado, en el lugar equivocado, y miró donde no tenía que mirar. Y ahí sigue cometiendo errores. Ahora, en ese cúmulo de errores, también David tenía poder, era el rey. Y dentro de ese poder estaba solo. Y este es un detalle no menor. Uno puede contemplar y ver a ese David, a ese rey, un hombre poderoso, bendecido por Dios. Pero en ese momento él estaba solo y no pidió un consejo. En ese momento él vio algo, lo codició, lo quiso, dijo, tengo el poder, doy la orden, trajeron a aquella mujer, cometió pecado, pero no solamente el pecado en la sexualidad, del adulterio, sino también que abusó de su poder frente a la fragilidad de otro, que también ese es un gran pecado. Y para tratar de borrar o de disimular ese pecado delante de los hombres, hizo traer a Urías Eteo de la guerra para comer con él, para emborracharlo, para que fuera a dormir a su casa, para que si su mujer después queda embarazada, echarle la culpa que su esposo vino. Pero ese combatiente, ese guerrero era un hombre muy fiel, muy leal. Y cuando termina de cenar, por así decirlo, el rey dice que se vaya a la casa, él se queda en las escaleras del palacio, él no va a su casa, él dice, ¿cómo voy a ir a mi casa si mis compañeros están peleando la guerra? Y viene la orden, está bien, lleva la carta al principal y le dice, pon a Urías Eteo en la primer línea. ¿Para qué? Para que cuando vaya un avance, Urías Eteo muera. Y eso viene toda una larga historia que puedan después seguir viendo en esa sucesión de errores que en base a lo que es su poder, era el rey, lo podía hacer, estaba donde no tenía que estar, miró lo que no tenía que mirar, no tenía quien le diera un consejo, y si alguien le daba un consejo no lo aceptaría, porque él era el rey, tenía poder. Pero ese es un momento que quedó registrado en la historia donde su corazón
se apartó de Dios. Y hermanos, Dios hace ver todas las cosas buenas de David, pero también deja registrado esto en la historia de David. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos estamos expuestos. No nos sentamos acá para juzgar a David. Simplemente estamos viendo lo que pasó. Y si Dios lo dejó registrado en su palabra, no es para que lo pasemos rápidamente, sino para que nos detengamos y pensemos: David fue obediente en todas las cosas, pero hubo algo. En un momento su corazón se alejó de Dios y eso tuvo consecuencias muy tristes y muy negativas. Y en este momento, hermanos, quizás tú y yo estamos transitando por esta vida. Y tenemos que tener cuidado porque en algún momento nuestro corazón puede alejarse de Dios. Tenemos la garantía y la seguridad de que Dios no se va a alejar de nuestro corazón, pero sí nuestro corazón puede alejarse de Dios. Y cuando se aleja el corazón de Dios, después estamos expuestos a todo lo que el enemigo presenta para destruir y para dejar una marca. Y hermanos, que nos cuidemos, que seamos conscientes, que todo lo que hagamos repercute, todo lo que hacemos repercute. Cuando no estemos, quizás alguien podrá decir: sí, era muy bueno, fue un hombre fiel, una mujer muy fiel a Dios, hicieron muchas cosas buenas, pero salvo en aquel detalle que tenía, carácter, en aquel detalle que tenía, orgullo, en aquel detalle que tenía, era avaro, y podríamos decir otras tantas cosas. Ahora, ¿cómo prevenirnos en esto? Porque esto nos puede pasar a todos. De hecho, cuando leo el versículo que leímos de Eclesiastés, que no hay ningún hombre justo en la tierra, pero claro, vamos al Nuevo Testamento y la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justificados por la obra de Cristo. Cristo nos perdona y nos mira a través de la obra de Cristo. Somos sus hijos. Transitamos en la vida tratando de hacer esas obras que Dios tiene preparado para nosotros y serle fieles a Él de una manera muy especial. Ahora, como algunos consejos que encontramos en la Biblia de hombres que le han dado consejos a un pueblo, a una persona en particular, a una iglesia, y que son consejos para nosotros para disminuir ese riesgo de ir acumulando cosas en nuestra vida que se pueda decir como de David: salvo en lo de. Josué capítulo 23, versículo 8, dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Y pensaba en este versículo, en esta frase: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Yo pensaba en esto que nos habla de el tiempo, del caminar, de ir avanzando. Y yo ponía esta frase ahí: el hoy tiene que mejorar el ayer y sostener el mañana. El hoy tiene que mejorar el ayer y sostener el mañana. Esta conciencia del paso del tiempo, del cuidado que tenemos que tener, de los peligros que tenemos que enfrentar. Josué le está diciendo al pueblo: mañana sigue tan firme como hoy. Y a veces no nos damos cuenta. Hoy estamos a... ¿qué día es hoy? 10 de junio. Estamos ya en la tercera parte del sexto mes del año. Han pasado un montón de cosas. Yo pensaba estos días, es como que nos frenaron en algunas cosas por todo este tema de la pandemia. Pero igual el tiempo corre.
corre rápido a pesar de que hayan cambiado muchas cosas. Pero quisiera, hermanos, llamar la atención en esta noche, ahí donde estás, grabar en tu corazón. Si estás firmes en los caminos de hoy, del Señor, sigue mañana tan firme como hoy. No pienses en meses atrás o en meses hacia adelante. Piensa en el día a día, porque el día a día es lo que va construyendo la vida. Sigue mañana tan firme como hoy. Ahora alguien podrá decirme, sí, Alejandro, pero no me siento tan firme hoy. Bueno, es que hoy tenés que estar más firme que ayer. Y la firmeza de hoy tiene que sostener la firmeza de mañana. Porque vienen desánimos, enfrentamos situaciones complejas, no sabemos para dónde agarrar en algunas cosas, tenemos un montón de preguntas sin respuestas. Quisiéramos que, como decíamos al principio, que de un borrón desaparezcan todos los problemas. Sí, Señor, yo quiero arrancar de vuelta de cero, pero no se puede. Pero lo que sí podemos es seguir caminando hacia adelante. Y 1 Samuel, capítulo 12. Quiero leer así unos versículos. 1 Samuel, capítulo 12, versículos 20 al 24. Quiero leer ahí en la palabra de Dios, que también nos motiva, nos desafía y nos deja una palabra interesante para seguir construyendo el pensamiento que estamos desarrollando. 1 Samuel capítulo 12, versículo 20. Dice lo siguiente: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Decíamos, no estoy tan firme, no he hecho las cosas tan bien, pero a pesar de todo eso, hoy es el momento de afirmarse, de apoyar el pie sobre un escalón firme, y a pesar de todo, como le dice Samuel en este versículo que leímos, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Y dice el versículo 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. No os apartéis en pos de vanidades. Y hermanos, para afirmarnos y que la firmeza de hoy pueda sostener la firmeza de mañana, tengo que quitar mi vida de vanidades, de cosas huecas, cosas vacías, cosas que no tienen sustancia, cosas que no tienen sentido, y no puedo afirmarme en esas cosas. Si quiero realmente avanzar, quitar esas vanidades, esas cosas que son huecas, para que realmente nuestra vida pueda ser afirmada y utilizada por Dios. Y dice el versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Y esta palabra, hermanos, es para ti y es para mí. Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Jehová ha querido que tú seas parte del pueblo de Dios. Y que puedas decir, como vimos en este rey al principio, que su nombre significaba Jehová es mi Padre. Cuidado que las vanidades de este mundo y diferentes situaciones le estemos dando, reconociendo como nuestro Padre a esas cosas que no tienen sustancia, que son huecas y nos alejan de Dios. Peligro que nos pueden apartar. Pero quiero avanzar un poquito más porque el reloj sigue corriendo. Otra cosa que puede de alguna manera hacer que esa frase, esa mancha que queda colgada allí en la vida de David,
tenemos que tener cuidado porque a veces corremos el riesgo de perder la libertad. Hemos escuchado estos días mucho esta frase, libertad responsable. Y sí, cada uno tiene la libertad, pero sabe hasta dónde puede ir y lo que tiene que hacer. Esta frase que parece que suena tan nueva en estos días, es una frase que el creyente también la puede experimentar y vivir desde el primer día que entregó su vida a Cristo. Libertad responsable. Somos libres en Cristo. Pero esa libertad que tenemos no nos da la licencia para hacer cualquier cosa. Pero hablo en este sentido. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquellas cosas que nos esclavizaban antes. Y que si nuestro corazón se aparta de Dios, podemos volver a aquellas cosas que antes nos esclavizaban y dejar de lado la libertad que tenemos en Cristo. Por eso, estad firmes en la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, ¿qué cosas pueden esclavizarnos? Pensaba en algunas para nombrar rápidamente. Primero, pensamientos que no provienen de Dios. Decisiones mal tomadas, apresuradas. Cuando uno deja moverse o se mueve el impulso de pensamientos que no provienen de Dios, perdemos de alguna manera la libertad que tenemos en Cristo y nos esclavizamos a nosotros mismos y a las consecuencias de esos pensamientos. Decisiones mal tomadas, apresuradas, sin pedir un consejo, eso fue lo que le pasó a David. Y porque David se sintió poderoso, era el rey, podía tomar las decisiones que a él le parecía como a él le parezca, sin consultar a nadie, quedó registrado en la historia, quedó registrado en la palabra de Dios, esa frase, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Porque en un momento se sintió tan poderoso que quedó siendo esclavo de su pensamiento y de su forma de actuar. Hermano, en este momento quizás hay que tomar decisiones. Cuidado con las decisiones que se tomen a nivel personal. En la soledad, hermanos que están pasándola bastante mal con el tema de la soledad. Cuidado con las decisiones que podés tomar. En lo laboral, cuidado con las decisiones que podés tomar. En lo matrimonial, en la crianza de los hijos. Cuidado con las decisiones que puedes tomar, que no sean decisiones apresuradas. Otra cosa que esclaviza es la religiosidad, en el sentido de decir, vivo de una manera, pero realmente no estoy experimentando a Dios. Y muchas veces hemos dicho esta frase o este pensamiento que una de las frustraciones más grandes del creyente es no experimentar la presencia de Dios. Y eso nos hace caer de la firmeza de la libertad que tenemos en Cristo. Algo que también nos esclaviza es querer imponerle a Dios mi voluntad por encima de su voluntad. Sí, a veces queremos que se cumpla nuestra voluntad y no su voluntad. Porque nos cuesta entender que la voluntad de Dios, dice su palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Claro, pero a veces nos toca vivir circunstancias, como hablábamos estos días con Elizabeth, no buscamos esta situación. No la elegimos, ni esta ni otras, pero están. Y es cuando uno tiene que asumir y entender y poner en práctica que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y quizás el agradable es decir, pero esta situación no es agradable.
pero me permite experimentar la presencia de Dios de una forma especial que quizás en otro momento no la puedo experimentar. Y no solamente eso, sino me hace ver que la vida del creyente no son los años que solamente transitaremos por este mundo, sino que hay una eternidad que tenemos por delante. Y esa es la globalidad de la vida. Y tenemos que saber mirar las cosas como Él quiere. Por eso, hermano, no impongas tu voluntad a Dios. En lo emocional, aquellos que están solos. Quiero tener un novio, quiero casarme, quiero formar un hogar, quiero hacerlo, y no aparece, y esto y lo otro, cuidado. Sí, Dios puede tener su voluntad de bendecirte con un matrimonio, pero quizás también puede decir que no te va a bendecir con un matrimonio. Te quiere bendecir solo o sola, o ahora o después. Pero la voluntad de Dios es lo que te va a hacer feliz. Lo otro te va a satisfacer por un tiempo, pero a la larga va a traer tristeza, dolor, depresión, desazón y la frustración de decir, transité toda una vida y Dios no pudo cumplir su propósito en mí. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que os comportéis como es digno. David no se comportó en aquel momento como es digno de un rey, un hijo de Dios, un hombre sacado detrás del redil de las ovejas, ignorado y olvidado por muchos, pero para poner un nombre entre los grandes. Ahí David no actuó como un hijo de Dios. Y acá el apóstol Pablo dice, compórtense como es digno del Evangelio. Y hermanos, este es el desafío para nuestra vida. Vivir acorde a los principios y a las normas que Dios tiene para nosotros. Vivir a Cristo. Vivir la palabra de Dios, obedecerla. Cuando estamos tristes, animarnos y fortalecernos con su palabra. Cuando queremos que Dios nos muestre su voluntad y tenemos la herramienta de la oración. Y cuando necesitamos un apoyo, un ánimo en el corazón, tenemos a los hermanos que doblan rodillas por nosotros, que están cerca de nosotros. A los hermanos que pueden acercarse y venir y decir, estoy contigo. No estás solo. No te sientas solo. Porque el comportarnos como es digno del Evangelio es también estar cerca del que sufre, pero también es saber recibir al lado nuestro, cuando uno está sufriendo, aquel que viene con una palabra de aliento, de ánimo y de fortaleza. Comportamiento. Hermanos, el desafío es diferenciar entre lo que le agrada a Dios y lo que no. Ese es el gran desafío que el cristiano tiene. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Y qué es lo que a Dios no le agrada? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, para que cada día podamos vivir más firmes que ayer y que la fortaleza de hoy pueda sostener mi fortaleza de mañana, en el día a día, no en meses y años. En meses y años podremos recordar y alegrarnos y animarnos por las cosas que Dios nos ha permitido hacer. Hoy la tecnología nos muestra, tiene muchas cosas muy positivas. Hoy Google me recordó una foto de hace 3 años que realmente me emocionó cuando miré la foto. Y bueno, fue cuando yo pude ir a visitar allá en Yacutinga a la familia López y a la familia Burgos, a Alejandro y a Hugo. Y yo ni me acordaba, y de repente, 3 años atrás. Y qué bueno, esas cosas nos alientan, nos animan. Qué bueno esto. Pero la firmeza depende del día a día. Que hoy yo pueda estar más firme que mañana. Y que la firmeza de hoy pueda sostener el día de mañana. Primera Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Y más que nunca hoy podemos experimentar esta palabra, ¿no? En todo el mundo. No nos está pasando a Uruguay esto. Como decía Matías al principio, podemos agradecer a Dios por la situación que está viviendo nuestro país. Orar por nuestras autoridades. Pero hermanos, a veces nos preguntamos demasiado ¿por qué a mí? Como que fuéramos el centro del mundo. Hay tantos hermanos que están pasando y sufriendo lo que tú y yo estamos sufriendo. A veces nos preguntamos ¿por qué yo no? ¿Por qué otro puede tener eso y formar esto y avanzar de esta manera y yo no? Hermanos, no te preocupes. Me acuerdo siempre las palabras de Juan con Jesús cuando iban caminando y le pregunta, ¿me amas? Y se acerca un discípulo atrás y Juan le dice, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, no te preocupes por él, preocúpate por ti, por lo que estamos hablando, por la cercanía entre nosotros. Hermanos, lo mejor para tu vida es que Dios cumpla su propósito en ti. No es que haga lo que hace con otros. No es que me utilice como utiliza a otros. Sino es que Dios haga en tu vida y en mi vida lo que Él tiene planificado para nosotros. Por eso, hermanos, sed sobrios y velad, resistamos firmes, porque el enemigo quiere desanimarnos. Y hay tantos factores que nos desaniman, tantas cosas que nos hacen bajar los brazos, pero hay tanto en la palabra de Dios, tanto en su presencia que nos anima a seguir. Y yo te animo, hermano, no sé lo que estás viendo, y ahora menos te puedo ver, pero cuando estamos en la iglesia, bueno, uno puede ver a un hermano y sabe que está pasando esto, y a veces las caras y los ojos que dicen por ahí son las ventanas del alma, demuestran muchas veces lo que no nos animamos a decir, pero lo estamos pasando. En este momento ni siquiera nos podemos ver. Pero una cosa sí, Dios te está viendo. Y Dios sabe lo que estás pasando. Y hermanos, Dios te dice resisted firmes. Y esa firmeza está dada en las herramientas que Dios te da para seguir avanzando de una forma especial, como Dios quiere, para glorificar su nombre. 1 Pedro 3:17 y 2 Pedro 3:17 son versículos con los mismos números en cosas tremendas, muy grandes, muy buenas. Dice 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y hermanos, vamos a padecer. Vamos a tener situaciones complejas, momentos difíciles, pero que sean haciendo el bien, si Dios así lo quiere. Ahora qué triste ver hermanos que sufren simplemente porque han tomado malas decisiones, porque no han hecho bien las cosas. Pero Dios, como le dijo Samuel, Dios le dijo a través de Samuel, a pesar de que hicieron mal delante de Dios, Jehová no desamparará a su pueblo, y Dios no te desampara. En 2 Pedro 3:17 también dice estas palabras, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, sabiéndolo de antemano, tenemos la noticia de que nos quieren hacer caer. No nos puede sorprender de que el enemigo quiere ver creyentes arruinados, arrastrándose por el piso, sufriendo sin esperanza, embarrados en el pecado. El enemigo quiere hacer eso. Los inicuos, el mundo, el que te ve bien quiere verte mal. Sabemos que esto va a pasar. Pero hermanos, cuidado para no caer de tu firmeza. Pero tu firmeza no va a ser por lo que tú eres, sino por lo que Dios es en ti. Por eso versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. Hoy
crecer más que ayer y menos que mañana, pero es el día a día. Y termino con esto, hermanos. David pecó, es cierto. Quedó en la historia que él había obedecido a Dios de una forma muy especial. Pero había obedecido en todas las cosas, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Pero el corazón de David estuvo cerca de Dios. Y fue tan cerca de Dios que estuvo su corazón, que Dios, igual, a pesar de que su descendencia no se portaba como Dios quería, igual Dios los bendecía. ¿Por qué? Por amor y en honor a David. Hermanos, ¿qué vamos a dejar? Aquellos que seguirán después de nosotros. ¿Qué recordarán? ¿Qué verán? Pero miren, David pecó. Pero David, su corazón permaneció tan cerca del Señor que llegó a escribir las palabras del Salmo 51, que lo pueden leer todo después. Simplemente quiero destacar algunos versículos. Versículo 10 del Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sí, hermanos, cometió un error, pero su corazón permaneció cerca de Dios. Y querido hermano, en esta noche, leíamos en Eclesiastés, no hay hombre justo que nunca peque. Podemos caer, pero hermanos, que nos aferremos, que nos mantengamos firmes en esa firmeza del Señor. Y que si estamos desanimados, podamos mirar al Cristo de la cruz, el crucificado, que ha dado todo por nosotros, que nos alienta, nos anima y nos fortalece para caminar cada día. Que nos mantengamos firmes en la firmeza de aquel que nos ha llamado. Y que si vemos que estamos desanimándonos, que podamos crecer en la gracia de Dios y apoyarnos en todas las herramientas espirituales que Él nos ha dado a cada uno. Y hermanos, ha dejado la iglesia para que podamos sostenernos, animarnos y fortalecernos. Quizás en esta noche tengamos que redoblar nuestras rodillas y decir como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto. Renuévame. Fortalece mi alma, fortalece mi corazón para poder caminar como a ti te agrada, ser de bendición para aquellos que nos rodean y poder buscar cada día más glorificar tu nombre. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, queremos darte gracias porque tú estás en nuestra vida, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Gracias por el ejemplo de David, que a pesar de su pecado, y eso que quedó registrado para que nosotros abramos nuestros ojos, su corazón permaneció cerca de ti. Y Señor, te pido que tú bendigas a mis hermanos en esta hora, y que miremos el corazón de David, y que seamos fortalecidos en ti, y recordemos estos ejemplos, estos consejos, de mantenernos en tus caminos, de fortalecernos, de mirar hacia adelante. Padre, anima, fortalece a tu pueblo, porque como leímos ahí en Samuel, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Hermano, tú y yo, Dios ha querido que seamos su pueblo, y a pesar de lo que estemos pasando, momentos difíciles, Él quiere tomarte en sus manos, animarte y fortalecerte para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios quiso que seas su hijo, su hija, porque Dios quiso que seamos su pueblo. A ti, Señor, te damos toda la gloria en esta hora. Bendecimos tu nombre, fortalece a tu pueblo, anima y que realmente podamos hoy estar más fortalecidos que ayer y que la fortaleza de hoy pueda sostener la fortaleza del día de mañana. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor.